Hola, bienvenidos a una nueva entrevista con El Mostrador. Me encuentro en este minuto con Daniel Stingo. Muchos ya lo conocerán, uno de los constituyentes más votados en las listas de independientes, para hablar precisamente de la nueva constitución. Hola Daniel, gracias por atender este contacto del Mostrador. Hola Héctor, gusto de saludar a los amigos del Mostrador. Qué bueno. Daniel, se ha dicho que la importante votación que tuvo los independientes es una forma de expresión de la sociedad, de la ciudadanía. Un voto de castigo, pero también la posibilidad de darle la representación a grupos de personas que están fuera del establishment, de la clase política. Pero para ser justos, Daniel, yo creo que esta forma de expresión de la ciudadanía a través de la elección de los independientes es, como digo, una expresión, porque cuando habló o cuando se hizo escuchar, realmente fue a partir del estallido. A partir del estallido se inició una transformación política y cultural de Chile que hoy día nos tiene precisamente hablando, digamos, de una nueva constitución. En ese momento, en el momento del estallido social, en el momento en donde el mismo apellido de este fenómeno lo dice, las demandas sociales eran lo que la gente en definitiva salió a defender y a pedir y a decir ya basta. Te he escuchado en algunas entrevistas que tú has dicho que lo que busca la gente o lo que quiere la gente, un poco representando este sentir, es un estado distinto. Tú lo visualizas como un estado de bienestar. Um, ¿Cómo es ese estado de bienestar que tú visualizas como la fórmula de precisamente alcanzar a la voz de la gente que pide que esto cambie, que pide una nueva forma de convivencia, un nuevo Chile? ¿Cómo sería este modelo de bienestar y cómo se podría hacer esto a través de la Constitución? Sí, a ver, tú mencionaste varias cosas, entonces quiero no dejar ninguna en el aire. De partida creo que los independientes sí los votó la mayoría o mucha gente en Chile, porque los partidos políticos estaban muy desprestigiados. Yo entiendo que la democracia funciona con partidos políticos, por lo tanto hay que luchar para que esos partidos políticos tengan nuevamente representación en la ciudadanía y los considere. Por eso, si no les gustan los actuales partidos políticos, tendrán que ingresar a esos mismos, cambiar a la jefatura de esa, a la autoridad de esos partidos o crear otros nuevos. Pero claramente la existencia de esos independientes es porque había un descontento enorme y el llamado era no votar. Yo fui como independiente dentro de un conglomerado. Yo fui independiente, pero dentro del Frente Amplio. Uh -huh. Eh, pero claro, la gente me preguntaba, ¿va como independiente? Yo siempre dije sí, voy como independiente, pero dentro del Tu conglomerado pacto. Frente Amplio. Me perdonaban eso y por eso saqué la primera mayoría nacional, digamos. Eh, pero creo que el castigo fue y se notó mucho en la derecha y en aquellos que gobernaron por más de 30 años, que son la concertación o el nombre que tengan. Ahora, entrando directamente, ¿cómo me imagino yo un Estado social un estado de bienestar? Es un Estado social de derecho, no es muy distinto a lo que se vive en España, Francia o Portugal, ¿no? Donde el Estado se hace cargo eh, de los derechos sociales básicos, universales de los ciudadanos y ciudadanas. Y, por ejemplo, educación de calidad y gratuita, como pasa en España, Francia, Portugal, Finlandia, Suecia, no sé qué, en que el chico va al colegio público, que es tan bueno como uno privado, y entonces se mantiene la igualdad de oportunidad y después ellos tendrán que ir dando cuenta en la vida quién le va mejor o no, pero con igualdad de oportunidades desde el colegio. Eso no se da en Chile. Sabemos que los colegios públicos son muy malos, porque están 45 chicos en una sala, porque la infraestructura, los profesores mal pagados, etcétera. Entonces hay que invertir ahí y poner eso un ojo. Yo estoy por terminar con los colegios particulares subvencionados, porque en el fondo no tenemos por qué los chilenos y chilenas, a través de nuestro impuesto, pagarle a privados, a pesar de que Bachelet logró ya que no tuvieran lucro. Eso fue hace ¿cuánto? 4 o 5 años. Uh Antes incluso lucraban, ahora por lo menos ya no lucran, tienen que ser fundaciones. Bueno, la idea es que se vuelva a un Estado que se haga cargo, ¿cierto? Porque esa es la función del Estado, hacerse cargo, entre otras cosas, de la educación pública.
Otra cosa es la salud, ¿no? Cuando Estado Social de Derecho o Estado de Bienestar, no se me ocurriría en España o en Francia que haya ISAPRES. ¿De dónde sale eso? Es una invención de la dictadura militar de Pinochet, la dictadura cívico-militar, como dice Hassan Akran, Mm. que le dio a la oportunidad a los privados de hacer negocios con la salud. En ningún país desarrollado que se estime a sí mismo, como los países europeos, por ejemplo, Nueva Zelanda, etcétera, eh, la salud se le entrega como un negocio a los privados. Acá tiene que haber un sistema muy fuerte de salud, con un plan único o seguro único, universal de salud, en que todos tengamos el mismo plan, y de calidad y oportuno, porque acá la oportunidad es una cuestión de que si uno va a FONASA puede que le den la hora para el médico especialista, para un año y medio después. Y si uno tiene FONASA, como tengo yo, me lo dan para el día siguiente. Eso no puede ser. Entonces, un plan único de salud o seguro salud único universal, nadie obsta a que si alguien quiere comprarse un seguro extra para irse a la clínica de mana, lo haga. Eso ese es tema del particular. Y también en el mismo sentido, si alguien quiere abrir una clínica, que la haga, eso es su derecho, tal y como en la educación, alguien quiere crear un colegio particular pagado por sí mismo y por los apoderados, lo haga. Nadie está diciendo que no se puede. Aquí no estamos hablando de la ENU de Salvador Allende, digamos. Mm. Por mucho que algunos crean que... Bueno, eso fue igual desechado por Salvador Allende al final, antes del golpe, digamos, la educación, la ENU. Pero bueno, lo otro también, por ejemplo, estamos hablando de un sistema de seguridad social. Hoy día tenemos un sistema privado, también privatizado, de pensiones. Esto también uno diría, oh, no, si José Piñera, el creador, el hermano del presidente que lo creó, lo logró vender, este sistema de prestación de servicio, ¿no? Porque uno empieza a trabajar y dice, no, usted tiene que contratar una prestación de servicio de una de estas empresas. Oiga, no me interesa, no, usted tiene que, para jubilar, contratar la prestación de servicio de una de estas empresas y entonces ahorrar forzosamente en alguna de ellas. Puta, pero eso no es lo que me gusta. No, igual, aquí funciona así. Bueno, ese sistemita que se lo vendió José Piñera a 30 países, según la OIT, en un informe que tiene, 18 ya abandonaron el sistema y volvieron a un sistema de reparto mixto. Por lo tanto, estamos diciendo que el sistema fracasó y hay que también entonces el Estado hacerse cargo. Entonces, cuando yo digo un Estado robusto es porque un Estado que se hace cargo, la cuestión es mínima, el agua no puede estar en mano privada, es el único país en el mundo, y no son pocos los países en el mundo, que administran el agua como recurso de toda la nación y no de un grupo que la compra, la vende, la hereda, la arrienda, etc. Entonces, cuando yo hablo de Estado Social de Derecho, hablo de eso. No es muy distinto lo que pasa en Europa. Ujú. Bueno, cuando tú mencionas en cada una de estas apreciaciones, el agua, ¿cierto? Las pensiones, la salud, la educación, eh, como bien dices, todo eso desde la lectura adelante ha quedado como a la libertad, ¿cierto? De los privados, en esta libertad como de elección. En definitiva, ahí hay una intencionalidad de lucro muy importante. Pero hacer esas transformaciones se advierte también una disputa muy importante precisamente con quienes son los privados que van a defender su opción, digamos, de mantener estos negocios. ¿Cómo prevés tú que se va a dar el diálogo en eso? O sea, lo que pasa es que yo creo que, que todos nos sorprendimos cuando en la elección de constituyentes, sobre el 75% de los constituyentes electos hablan, exponen lo mismo que estoy diciendo yo. Y no porque yo sea un capo, yo he aprendido de otros, digamos. Y los que sostienen el antiguo sistema, esto de mantenerlo, son la derecha, y la derecha tiene ¿cuántos? 30 y tantos constituyentes. Entonces, cuando planteemos este Estado social de derecho, no es imponerlo, es que la mayoría de los chilenos y chilenas dijo, queremos ese Estado social de derecho, queremos que el Estado nos proteja porque es su pega. ¿Qué hacemos? Elegimos constituyentes que piensan así. Y entre esos constituyentes que piensan así están los independientes, ¿cierto? En todas sus listas, está Apruebo Dignidad, esta parte, no sé si totalmente, de la lista del apruebo. Supongo que habrá alguno de derecha también que pueda pensar así, entonces con eso ya hay una mayoría que supera largamente los 2 tercios, por lo tanto la derecha ya no tiene ese tercio para bloquear este tipo de iniciativa. Por lo tanto, tendría que avanzar, la lógica nos dice que tendría que avanzar hacia este Estado social de derechos, la constituyente, porque la mayoría está. No es que no vayamos a conversar, pero hay ciertos mínimos que lo va a poner la gente que representa a los que querían estos cambios. Esta cuestión transformadora, digamos, viene dada por la elección. Si hubiera ganado la derecha, bueno,
habría que aceptar que a la gente le gusta la constitución de Pinochet y hacer una cosa parecida, digamos. Pero no fue así, no fue así en el 25 de octubre de 2020, ¿cierto? En la Pro y Rechazo, y no fue así ahora. Entonces, sí, va a haber conversaciones quizás álgidas, pero la cosa va a avanzar igual. Va a avanzar porque la gran mayoría quiere eso. No porque Stingo u otro se volvió loco y quiere esa idea. Aquí la gran mayoría votó por eso, digamos. Pero en ese diálogo yo creo que el diálogo, o al menos otros constituyentes también lo han ampliado, sí, es un poquito más amplio que el hecho simplemente de discutir entre los constituyentes. Incorporan, por ejemplo, la participación. ¿Cómo lo ves tú? En esta discusión, claro. ¿es una discusión que tú lo planteas cerrada entre los 155 constituyentes o va a ser una discusión pensando un poquito más participativa, donde imagino que van a tener que escuchar también, por ejemplo, a los privados? A ver, yo creo que si tú te refieres a escuchar a otros, yo creo que escucharlo a todos. Escuchar y Incluso hacer más diálogo, me participación. refiero. Escuchar y diálogo. No, pero es que lo que pasa es que yo haría distinciones acá. Uno, lo que se vote, van a votarlo los 155 mujeres y hombres de la convención. Correcto. No van a ir a votar aquí Juan Sutil o la señora Juanita. Va a votar los 155 elegidos como representantes para eso. Sin embargo, obviamente que hay que escuchar a la señora Juanita y a los pescadores y a Corpesca y a no sé quién más. Hay que escuchar al resto. Por supuesto, en el Congreso se hace así. Está por un lado la ley del lobby, ¿cierto? Por otro lado van a las comisiones. Yo creo que eso es muy sano. Escuchar las posiciones diversas que haya. Ahora, eso no obsta a que las decisiones las tomen al final los 155 que están encomendados por la ciudadanía para esa pega hacer la constitución, pero claramente hay que escucharlo a todos. Yo soy un convencido de que si no, no hay democracia, si no hay participación. Nosotros hemos hablado incluso de que haya canales de televisión, no sé si abierta, pero por lo menos por streaming, que den conocimiento de todo lo que se está haciendo y conversando en las comisiones, si es que se van a llamar comisiones, porque sin hacer el reglamento no sabemos ni cómo se van a llamar. Y todas las sesiones plenarias, etcétera. Y por último también, o sea, por otro lado también, todo lo que la gente quiera. Por ejemplo, hay una idea por ahí que anda dando vuelta, que es replicar un poquito lo que hizo Michelle Bachelet en su proceso constituyente, que es que la gente haga cabildos y suba a alguna plataforma, ¿cierto? Esas ideas y nosotros las conversemos. Yo creo que es muy sano que la gente participe. La otra también que se dice es ir a tener algunas sesiones, ya sea de algún grupo, en regiones, claro. Y lo encuentro muy sano también, todo eso. Y si hay que escuchar a los empresarios, por supuesto que se los escuchará. Yo creo que sería muy injusto no escucharlo. Ahora, tenemos que convenir que los empresarios representan a la minoría porque son los que se han privilegiado todos estos años. Entonces tampoco vamos a cerrar los ojos y decir, no, si lo mismo. No, o sea, aquí la gente votó en contra de los empresarios que se han beneficiado todos estos años con las privatizaciones de los derechos sociales. Hay otros aspectos, creo yo, que va a haber más consenso, por ejemplo, la desconcentración y una verdadera regionalización. Yo creo que ahí hay mucho más consenso en esa materia entre todos los constituyentes de derecha, izquierda, centro, porque en Chile ha habido demasiada, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero en el fondo, aprovechamiento del poder central y de todos los gobiernos, de no hacerse cargo de una descentralización efectiva, de que las regiones puedan decidir cuestiones de plata, cuestiones de sus propios proyectos, de cómo ordenan esas platas y esos proyectos, qué se va a invertir, cuánto se va a invertir, sin que pase por el Ministerio de Hacienda cada vez, digamos, o sea, pongámosle pantalones largos a las regiones, ¿no? Ellas tienen todo el derecho a mandarse un poco, a tener cierta autonomía y vamos viendo cuál es el nivel de autonomía que tendrán, ¿no? Algunas podrán querer más. Lo mismo pasa con los pueblos originarios. Yo supongo que hay cierto consenso en que hay que darles también cierta no sé si reconocimiento de pueblo originario o lícitamente Estado plurinacional, eso también se conversará. También yo creo que hay otra materia, por ejemplo, en que va a haber más consenso con la derecha, es, por ejemplo, el término del hiperpresidencialismo. Yo siento que ahí también algunos sienten ya que nos ha hecho harto daño el hiperpresidencialismo, por lo tanto podemos optar y ir llegando a consenso respecto a un Estado, no sé si parlamentario, pero por lo menos un presidencialismo morigerado, no sé. Entonces hay temas en que yo creo que vamos a llegar a acuerdos mucho más fáciles y otros que va a ser más difícil y habrá que votarlo y la votación será que ese 70 y, no sé, 79 dicen algunos, yo hay calculado un poco menos, calculado, tendrá que imponerse porque es lo que la ciudadanía pidió. Bueno, tú hablaste también del reglamento y nuevamente insistiendo en el tema de la participación. Existen esas ideas, ya están dando vueltas, ¿cierto? El de hacer plenarios en regiones o hacer también sesiones telemáticas.
pero hay también, yo he escuchado otros constituyentes que han avanzado o han planteado el incluso incorporar también nuevamente a la población una especie de consultas. Es decir, que sí o sí vamos a tratar el tema de la educación, y algunos, por ejemplo, la minoría, como dices tú, digamos, la constituyente, están por la idea de la libertad de elección en la educación, mientras otros están por el derecho universal a la educación, diferencias sustanciales. Pero habría que de pronto escuchar también a la ciudadanía. ¿Cómo ves tú se pudiese avanzar digamos, hacia sistemas de participación en donde nuevamente los constituyentes de alguna manera le pregunten a la población? ¿Tú ves esa posibilidad? ¿Eres de esa idea? Sí y no. ¿Y por qué digo sí y no? Porque claramente cuando haya algún tema que esté trabado, habrá que destrabarlo, ¿no? Y ahí tendrá que poner una solución para destrabar un tema, es una consulta a la población. Me parece muy atingente, digamos. Pero si un tema tiene una mayoría y una minoría, no necesitamos destrabarlo, porque hay una mayoría y una minoría. Entonces, en ese caso, avanzará con elecciones en la propia, votación en la propia, en el propio Asamblea Constituyente o Convención Constitucional. Si algo está trabado y no se avanza, yo sí creo en la consulta. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que es muy sano, pero también es muy lento. Porque va a ser, nosotros tenemos 9 meses más 3 para alcanzar el borrador y entregar ese borrador al presidente o presidenta nuevo, más o menos por ahí, no sé, en agosto, será por ahí del próximo año, quizás julio o agosto del próximo año. Entonces, claro, no tenemos tanto tiempo para hacer plebiscitos, pero si se pueden organizar rápido, cuando hay algo trabado, eso se hablaba de antes incluso, formas de destrabar cuando haya cuestiones que no Que se va más puede allá avanzar. del papel de la Corte Suprema. No, más allá de eso, estos 5 miembros, yo creo que van a haber cosas más bien reglamentarias, no van a haber cosas constitucionales, porque ellos no están llamados a eso, yo creo que son cuestiones más bien reglamentarias o de funcionamiento. Incluso puede que sea hasta innecesario si hacemos un muy buen reglamento, digamos. O sea, si el reglamento es tan autovalente, por decirlo así, o sea, que se basta a sí mismo, como decimos los abogados, no es necesario de recurrir a la Corte Suprema. Algunos quizás por entorpecer puedan recurrir, pero eso es tema de ellos. Pero si esta cuestión funciona fluida y no hay trabas y vamos avanzando y si hay un tema que... Porque los temas van a haber diferencias, no sé, algunos querrán una cosa y otros otra y eso. Y no todos vamos a... O sea, esto yo no concibo que el sector con el que yo estoy trabajando, por ejemplo, que una constitución que todo lo que digamos esté. No, vamos a perder y vamos a ganar. Esa es la gracia de una negociación, es la gracia de una constitución para todos, digamos. Algunas cosas quedarán, otras no, pero hay algunas cosas que sí fueron encomendadas por la gran mayoría de los chilenos que no podemos desatender. Entonces, ahí sí que vamos a tener que avanzar nomás. Yo entiendo que eso es muy álgido porque la derecha es la que le ha significado ganar plata todos estos años y estar dictando las pautas de todos estos años y ahora no la tienen, no tienen la manija, no tienen la sartén por el mango y ahora quieren que conversemos. Claro, conversemos, pero cuando haya una diferencia que tenga una mayoría superior, una mayoría grande, se acaban las conversaciones y se vota. Porque para eso estamos, si no hubiéramos ido toda una gran lista, ¿no? ¿Por qué para aquí hicimos, no sé, cuántas listas? Una gran lista, todos amiguitos. No, eso no dio. Aquí hay posiciones distintas y encontradas. Cuando se trabe algo, sí yo creo que hay que buscar fórmulas de solución. Perfecto. Respecto al como para ir cerrando también, Daniel, tú hablas, digamos, que pronto ni siquiera, si se hace un buen reglamento, habría necesidad de llegar, digamos, a una mediación de la Corte Suprema. ¿Qué sería un buen reglamento? ¿Qué sería un buen reglamento? Bueno, buena pregunta. Yo ya he tenido reuniones con otros constituyentes electos en que ya hemos empezado a conversar. Y la gracia también es que hay muchos think tank, como le gusta decir ahora, o instituciones que han hecho borradores, han visto hay de derecha, hay de centro, hay de izquierda. Yo creo que es muy bueno eso, que empecemos antes a conversar este reglamento. Y que intercambiemos opiniones con otros y que nos demoremos muy poquito en ese reglamento. Sabemos de la experiencia de otros países que se demoraron 7 meses en hacer un reglamento, o sea, pero eso es inadecuado, no avanzas, se pierde plata de la ciudadanía. Yo creo que tenemos que durar, no sé, lo menos posible en un reglamento. Y claro, ir viendo como todas las situaciones que pueda darse, desde dónde vamos a funcionar, porque ya el otro día escuchaba a alguna gente que no le gustaba el Palacio de Pereira, le encuentran con mucho así. A mí me da lo mismo, a mí me da exactamente lo mismo. Mientras tengo una oficina o un locker donde dejar mis libros, me da lo mismo.
hay que conversarlo todo. Pero ¿qué Las sería? facultades del Dame, presidente. dame, por ejemplo, unos tres, cuatro elementos que para ti serían muy buenos que este La elección, por ejemplo, de alguien que renuncie, muera o quede inhabilitado. Si se puede, ¿qué pasa con algún constituyente? ¿Hay lugar a acusaciones constitucionales contra algún constituyente, por ejemplo? Si se le pilla que recibió dinero. Pucha, te puedo mencionar, nosotros en la lista yo me quedé sorprendido, yo pensé que era más fácil, pero no, los especialistas empezaron a mirarlo, y yo decía, pero tanta cosa, claro, y uno va fijándose. El modelo un poquito sale del Parlamento, pero eso no quiere decir que tenga mucho que ver el reglamento con el Parlamento. Son las como las cosas que tiene que ver. Hay cuestiones administrativas, hay mucho conflictos de también. intereses, como por ejemplo, ¿cómo te planteas Eso te de iba a decir pronto? yo. Sí, es uno de los temas. Hay cuestiones administrativas, hay cuestiones de manejo de platas y conflictos de intereses. ¿Cómo lo vamos a resolver? El que tiene derechos de agua por sobre un cierto número, ¿puede votar en el tema del agua? Aquel que vamos a hablar algo de territorio, no sé, puede votar a alguien que, no sé, ¿me entiende? Vamos a tener que resolverlo. Yo creo que eso también lo hace muy entretenido. Yo creo que, no sé, alguien que representa las Fuerzas Armadas, como un almirante que hay por ahí, puede votar, no lo sé, puede ser que sí, estoy planteándolo sobre la mesa, no estoy condenando. Si queremos que las Fuerzas Armadas tengan rango constitucional, por ejemplo, se me acaba de ocurrir, ¿me entiende? Entonces, son muchas cosas como que uno puede, y lo digo porque ese almirante sigue recibiendo plata de Estado como ex almirante, así que por eso lo digo, ¿no? Y se ofreció hace algunos días como presidente, ¿no? Se dijo, estoy disponible. No sabía eso, pero es risible. Es poco probable que Arancilla, creo que se llama, sea presidente. Es poco probable. Él no dijo, solamente dijo que... No, pero está bien. Me parece muy bien su gusto de participar. Eso está muy bien. Está muy bien, que él quiera participar. Me parece muy sano. Yo no votaría por él, creo que un 75% no votaría por él, pero si él quiere presentarse, que se presente. Digamos. Precisamente sobre eso, y para avanzar y ahora seguir cerrando, Daniel, tocaste el tema de las Fuerzas Armadas. Se ha hablado todavía, ya la gente conciencia por el tema de los derechos sociales, que es muy relevante, el tema presidencial también es muy relevante, pero hay temas que no son de manejo total de la población, como por ejemplo el tema de la autonomía corporativa, de las Fuerzas Armadas, ya en temas constitucionales de fondo. ¿Qué opinión tienes tú respecto de ese rango de las Fuerzas Armadas? No, yo sostengo que no tienen que estar en el rango constitucional. O sea, yo creo que el rango constitucional que tienen ahora es producto de que el que hizo la constitución estaba un gobierno militar dictatorial, entonces lo puso, si eran sus compañeros de armas, eran los que vive todos los días. Yo no lo veo necesario. Pueden tener una ley orgánica muy bonita, bien hecha, etcétera, y bueno, obviamente bajo su ordenación total de las fuerzas de los civiles, digamos, pero no necesitamos un rango constitucional tampoco necesitamos esas cosas como, acá lo tengo, acá yo siempre tengo la Constitución, ese consejo, Consejo Nacional de Seguridad. Consejo de Seguridad Nacional, artículo 106, tampoco lo necesitamos, hoy día es inútil, no tiene ni un sentido. Incluso voy más allá. Bueno, el presidente Piñera convocó al COSENA para el estallido social. Sí. Y el presidente Piñera también en la tercera, hace como 8 o 10 meses, dijo que tenía que haber 2 sistemas de salud, uno privado y uno público. Da lo mismo, ese hombre sobra acá, no lo queremos. Incluso no queríamos ni jurar ante él, prefiero jurar ante la presidenta del Senado o prometer y no ante este caballero, así que da lo mismo. O sea, ni siquiera lo hemos decidido nosotros, o sea, él no nos puede. Entonces, algunos dicen jurar ante el presidente de la Corte Suprema, otros dicen jurar ante la presidenta del Senado o prometer, digamos. Entonces, da lo mismo lo que diga Piñera, si sobra. Pero sí, por ejemplo, las policías van a tener rango constitucional. Yo creo que no. Y no por una cuestión muy simple. Lo que nos ha impedido crear otras policías, por ejemplo, una policía especializada en tránsito, que no se meta en otros temas, entonces sacáis un problema. Tenía un problema el tránsito siempre visto por otros. Bueno, una policía de investigación, más policías? ¿Ah? ¿Tú eres de la idea de crear más policías, más cuerpos de policía? Sí. Yo antes pensaba que no, cuando tú no pasas por la universidad, te dicen que, claro, en Chile incluso pensaban fusionar la PDI con Carabineros, cosa que no le gustó nunca a los miembros del Poder Judicial. Los miembros del Poder Judicial, ellos querían tener bajo su mando a las policías más investigadoras,
Cuando cambió el sistema a fiscalía y eso, bueno, las policías dependen más de fiscalía, ¿no? O deberían... Y entonces, claro, podría haber una... Yo no digo que seamos... Hay países que tienen como 5 tipos de policías, pero hay policías, por ejemplo, de fronteras que ¿qué tienen que hacer con otro? O policías... O sea, de investigación es una cosa, de control de tránsito es otra. Policías municipales, todavía tú sabes que casi todas las municipalidades citadinas, digamos, ¿no? Porque en el campo no, pero citadinas, tienen su cuerpo de fuerzas De como seguridad. municipales, que son guardias, no sé qué son, porque no tienen ni un derecho más que yo y que tú caminando por la calle, digamos. Si ese es el problema. O sea, entonces, habría que darle algún poder más para que hagan servicio a la comunidad y a la sociedad y a su propia comuna, porque ellos son servidores y hay que darle esa connotación con Pero alguna bajo el ley. rango de una policía municipal, Daniel, ¿sí? Podría ser, yo no lo descarto, en otros países hay, pero muy civiles, o sea, muy civiles, o sea, lo máximo que habrían tener una pistola de esas que tiran electricidad o algo así, pero no serían más que para eso, yo creo que puede ser para cosas, hay un accidente de tránsito, llegan y tienen poder, un cierto poder, por ejemplo. Eso sería bueno. Si hay un accidente de tránsito, ¿por qué tiene que llegar Carabineros? ¿Por qué no puede llegar la policía municipal y dar el tránsito? Cosas como de funcionamiento de la ciudad. Los Y policías no es entregarle mucho poder a una policía municipal. sí, por ejemplo, a los ediles, a los Sí, alcaldes. hay una discusión respecto de los alcaldes, que algunos dicen que son alcaldías y otros dicen que no se hace a través de alcaldes. Uno le da vuelta a esto, Héctor. Mm, Hay algunos que dicen que hay un consejo municipal elegido también al efecto que manda a la policía. Entonces, esa policía municipal, pero además estamos hablando de una policía de servicio, una mm, policía con una visión ciudadana. Nosotros tenemos demasiado metido en la cabeza, creo yo, una policía militar. mm, Nosotros tenemos que tener una policía con visión ciudadana, que lo que primero se preocupe es de los ciudadanos y ciudadanas. Cuando tú tienes esa policía pensando en la ciudad, el tipo tú lo ves y dices, ah, qué bueno. No dice, hoy mejor salgo corriendo. Hay que cambiar esa mentalidad, ¿no? mm. Cuando yo veo, cuando sea realmente un amigo en su camino, y no lo que hoy día, que están absolutamente sin ningún control de nadie, hacen lo que quieren, meten la pata, inventan causas, arman tinglados. Bueno, pero eso también yo supongo que lo vamos a cambiar después Ujú. de que cambie el gobierno, habrá una intervención de Carabineros de Chile. Mm. Sí, y finalmente, ¿cuál es tu opinión respecto del estallido? Algunos constituyentes incluso lo están poniendo como una condición, ¿no? Resolver el tema de los presos del estallido social. ¿Cuál es tu visión? No, yo creo que si queremos ser institucionales, para eso están los tribunales. Creo que la ley que iniciada por los senadores tiene que avanzar y ojalá llegar a buen puerto y haber un indulto de aquellos que participaron en la revuelta, porque la verdad es que si uno se fija en otros países o ve los delitos son con motivo de la revuelta, no habrían cometido esos delitos si no hubiera habido una revuelta social, por lo tanto esos delitos fueron con motivo de esa revuelta. Habrá que delimitarlo, por eso está en el Parlamento. Después los jueces determinarán quiénes sí, quiénes no, no sé, ahí lo verán, pero claramente creo que tienen que salir libres. La Fiscalía ha hecho mal uso de alguna estrategia, y para qué decir el gobierno presentando ley de interior del Estado. Yo creo que hay presos políticos, yo antes decía que no, estaba en la posición de Orrego, hasta que investigué, leí y me quedé con la opinión que tiene la Unión Europea respecto de eso, porque no son presos de conciencia los presos políticos. Dentro de los presos políticos hay presos de conciencia, sí, pero también hay presos políticos cuando hay otras circunstancias que se dan, como por ejemplo usar instrumentos jurídicos de mala manera, como se ha hecho acá, y dejar, por ejemplo, es impresentable que una persona que estuvo un año con prisión preventiva después salga libre o sea, ¿dónde quedó la fiscalía y su labor? El juez de garantía y su labor. Entonces, claro, yo creo que hay presos políticos. Y insisto, usando la nomenclatura que le dio la Unión Europea a esa definición, y yo antes pensaba que no, y lo tuve y todo, entonces invitaría incluso a Claudio Rega que lo vuelva a ver, pero Claudio Rego tiene que conseguir el voto de derecha, y el voto de la derecha dice Mm, que no hay presos políticos. Es una cuestión ujú, política al final también. ujú. Bien, Daniel, yo creo que podríamos igual seguir charlando un buen rato más. Te agradezco mucho tu disposición. No cabe la menor duda que cuando ya ustedes partan las discusiones, seguramente vamos a haber también muchas oportunidades para seguir hablando con nosotros. Tú Y por eso, sabes, Héctor, ¿sí? que yo al mostrador
los sigo de hace muchos, muchos, muchos años. Yo fui parte de los que pagaba mensualmente hace muchos años también, Sí, sí, o sea, fue mi primera página, yo ingresaba, pum, ingresaba al mostrador durante años, de años, de años, de años. qué bueno y que no pierdas esa, hay costumbres que hay que mantener. Te lo agradezco mucho por tu tiempo, Daniel, y bueno, estaremos hablando en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que esté muy bien, chao, chao.